Hola a todos que vais a ver esta grabación. En primer lugar, pues agradecer que estéis ahí, aguantando un poco todo lo que voy a ir comentando. Y lo que voy a intentar es hablar de los conceptos básicos y prácticos en medicina del trabajo, sobre todo prácticos desde el punto de vista de un médico del trabajo, especialista en medicina del trabajo, que está trabajando en lo que podríamos decir realmente el campo de trabajo que es la empresa y la medicina en relación con conjuntamente y en conjunto con los trabajadores. Realmente hay una situación, cuando estábamos comenzando a estudiar el programa de medicina del trabajo hace unos años, pues todo el mundo tenía muy claro lo que es la pediatría, lo que es la cirugía, lo que es la trauma. Y cuando realmente explicábamos lo que es la medicina del trabajo, pues siempre la pregunta siguiente era ¿medicina de qué? Medicina del trabajo. Ahora prácticamente es una medicina muy conocida, pero anteriormente pues era una medicina que sonaba un tanto extraño. La medicina del trabajo lleva prácticamente desde la existencia de los primeros médicos. Además, unos médicos que, de preguntarse algo de la historia del trabajador, de escuchar las dolencias que presentaban los trabajadores, también se preguntaban y estaban orientados al puesto de trabajo. La pregunta era, ¿de qué trabaja usted? Así realmente, en las primeras épocas, Hipócrates ya habla de algunas patologías de los mineros. También Plinio el Viejo es otro médico que habla de equipos de protección individual para los trabajadores, era a través de vejigas de cerdo, y a través de vejigas de cerdo, sobre todo en los mineros que estaban expuestos a minas de plomo o a minas también de aluminio, a minas de aluminio, plomo, carbón, etcétera, pues uno de los medios de protección observaban que para evitar pues, que el deterioro de la salud de ellos, utilizar medios, y los medios que utilizaban pues, era colocar unas vejigas de cerdo que impedían la entrada de las partículas más pequeñas de los polvos y de los vapores a las vías respiratorias del trabajador. Realmente ha habido muchos médicos que siempre se han ido planteando y preguntando dar el paso siguiente dentro de la historia médica, ¿en qué trabaja usted? Uno de ellos, ya casi un poco que lo consideramos el padre de la medicina del trabajo, es Bernardino Ramazzini. En 1633 a 1714, este hombre se va dando cuenta, como otros muchos, de que las personas se enfermaban y que la pregunta interesante para él era ¿en qué trabaja usted? Y entonces da unas normas, va hablando de una descripción de la tecnología, intentaba conocer el puesto de trabajo donde estaban estos trabajadores, trataba de verificar también los daños que podían tener y además la pregunta práctica era primero, ¿en qué trabaja usted? Y vamos a ver los medios técnicos, los medios que tiene usted para desarrollar su trabajo y los movimientos y los productos químicos que va a estar expuesto y en relación a ello elaborar lo que podía ser la patología. El concepto de medicina del trabajo pues ha ido cambiando, creo que otros compañeros lo van a explicar y van a hablar un poco de los pioneros de todo esto. Ya digo que se remonta casi a la época anterior a la romana y la primera época de los metales. Y en 1957 se habla de la salvaguardia del hombre en el trabajo y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, es decir, la medicina del trabajo, además de vigilar y valorar las patologías que pudiera presentar ese sujeto, ese paciente que es el trabajador, siempre va a hablar del mejoramiento de las condiciones del trabajo. Y esto es lo que la hace a mi juicio, y supongo que al juicio de todos los que trabajamos en ella, le da valor de importancia, porque siempre intentamos hablar de mejoramiento. En 1957, en Francia, pues había un desarrollo de medicina del trabajo y algunos hablaban que el servicio médico vigila el equilibrio fisiológico, la salud tanto corporal como psíquica de los trabajadores y además siempre volvemos a lo mismo, propone las medidas preventivas necesarias para que el deterioro de la salud y para que el trabajador, pues cuando se retire de ese puesto de trabajo, esté en las mejores condiciones. Esto siempre ha sido una constante de toda la medicina del trabajo. Incluso tan importante que en 1873 hay una ley, que es la ley de Benot, del 24 de julio, que ya empieza a hablar de la importancia de a los niños pequeñitos, a los niños generalmente preadolescentes que trabajaban en algunos sitios
en algunas fábricas y sobre todo también a nivel de mujeres, el que hubiera ya gabinetes de medicina del trabajo en las diferentes fábricas o en los diferentes talleres. Esto ya es del 24 de julio de 1873 en España. Posteriormente, una ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo del 9 de marzo, por el que ya se está hablando de la importancia de, en todos los puestos importantes o en todas las fábricas importantes y talleres importantes, de la existencia de servicios médicos del trabajo, y va enumerando ahí pues las condiciones que deben tener y los requisitos que deben cumplir. En 10 de junio de 1959 ya se crea por decreto los servicios médicos de empresa y se habla sobre todo para trabajos que sean tóxicos, penosos o peligrosos, y habla de que a los trabajadores deben hacer el reconocimiento repetidamente cada año, lo que hablamos ahora del reconocimiento periódico. Pues como no quiero extenderme mucho más en lo que es la historia, porque habrá compañeros que lo harán, pero el concepto de medicina del trabajo tiene unos fines muy concretos: el estudio, la prevención del riesgo que puede afectar a la salud humana como consecuencia de las circunstancias y condiciones del trabajo, y tiene una serie de pilares importantes. Un pilar importante es el pilar preventivo. Nuestra función fundamentalmente en las empresas, y en la que los trabajadores nos dan valor a los médicos del trabajo, es que hagamos una medicina preventiva. Si un trabajador está expuesto a una serie de sustancias químicas o a una serie de esfuerzos o tiene problemas con la ergonomía, lo que nos habla es que hagamos una medicina preventiva para tratar, a través de la higiene industrial, a través de la seguridad y de la ergonomía, colaborar. Que esto se hace actualmente. Ya comentaré que antiguamente en las empresas, además de los higienistas, pues los que llevaban un poco todo esto en mente eran los médicos del trabajo, y en esa labor preventiva en la que tenemos que colaborar conjuntamente todos con los diferentes departamentos que hay actualmente, también se nos habla de una labor formativa. Una labor importante formativa es formar a los trabajadores muy claramente, diciendo siempre la verdad. Si una sustancia es tóxica, nociva o peligrosa, tenemos que comentarlo: es tóxica, nociva y peligrosa, porque un trabajador que conoce muy bien los riesgos de trabajo, pues posiblemente va a implementar y va a fortalecer el uso de los equipos de protección individual. Otro tema es la clínica. Nosotros estamos en las empresas, somos médicos, podemos ser muy preventivistas, pero la historia clínica, el reconocimiento médico, el reconocimiento que prácticamente o la visión que vamos haciendo con todos los trabajadores, por la experiencia personal, pues en grupos de trabajadores, con 500 trabajadores en una empresa, pues hay que pensar que prácticamente, además del reconocimiento periódico, pues van pasando por diversos problemas, tanto por problemas que podríamos decir somáticos, de catarros, resfriados, patologías, problemas patológicos, pero también cuando tienen un problema psicológico, también problemas familiares. Es decir, que ahí hacemos una historia clínica muy completa de la patología, es decir, cogemos al trabajador en conjunto, tanto a nivel patológico que tenga, como a nivel psicológico, como incluso a nivel social. Es un desarrollo importante. Y una labor que a veces es la más desconocida nuestra es la labor pericial. En el medio ambiente de trabajo siempre hay problemas, o puede haber problemas, y cuando hay problemas y esos problemas no se sustancian de una manera adecuada, pues muchas veces el trabajador va a recurrir a la medicina, y entonces puede alegar que tiene una patología, que esa patología se ha desarrollado con el trabajo, y aquí entraríamos en el camino de las enfermedades profesionales y algunas patologías que estén relacionadas con el trabajo, y entonces ahí nos toca una labor pericial que muchas veces pues tenemos que acabar, bien a demanda de la empresa, bien porque el trabajador nos pida que acudamos también nosotros, o porque se nos demande por parte legal que hagamos una descripción de cómo es la patología y si consideramos que pueda tener o no relación con el trabajo, una labor pericial. Por tanto, hablamos de preventiva, clínica y pericial. El ambiente de trabajo saludable está explicado por la Organización Mundial de la Salud. Hablamos del entorno de trabajo físico, ahí está metido todo el tema de higiene industrial, hablaríamos de todo el tema de seguridad y todo el tema de ergonomía, estaría metido ahí. Ahí se habla de la promoción y prevención de la salud. Ahí los médicos del trabajo somos una parte importante, porque además con el tiempo los trabajadores posiblemente nos consideran que, más que nos exigen, es decir, nos consideran que, porque muchos de nosotros estamos por la empresa,
porque en la medicina del trabajo, en las propias empresas prácticamente somos médicos contratados por las empresas, pero ellos consideran como médicos que nuestra orientación fundamental es la promoción, prevención de la salud, y además de considerarnos como un miembro más del equipo de la empresa, nos consideran como unos interlocutores muy importantes y unos actores para ellos, con la capacidad de crear pues, entornos saludables. También es importante la relación con ellos en prácticas personales de mejora de la salud, y también estarían incluidos en todo este tema los factores psicosociales, es decir, que es un entorno lo suficientemente importante para desarrollar nuestra labor. Cuando hablamos de gestión, nosotros estamos metidos en la gestión de la empresa. Una gestión siempre se habla de recursos, de calidad, de costes y de productividad, cuando esta gestión es entendida prácticamente como una gestión de cualquier índole. Pero cuando estamos hablando, donde estamos nosotros metidos, de gestión de la prevención, ya hemos dicho que una de nuestras partes importantes es la prevención. Se habla de evitar riesgos laborales, de evitar accidentes y enfermedades y aportar calidad de vida. Y aquí sí que tenemos nosotros una parte importante. Evitar accidentes y enfermedades. Los accidentes los podremos evitar si cuando vemos una patología o alguna alteración pues la comentamos. Los podremos evitar cuando trabajamos conjuntamente con el departamento de prevención, pero las enfermedades las podemos evitar cuando en nuestra anamnesis, cuando en nuestras consultas, cuando en nuestros reconocimientos vemos que el trabajador presenta una serie de patologías, y siempre tenemos que analizar si eso tiene que ver con el trabajo. Si tiene que ver con el trabajo, ya tenemos que empezar a poner las medidas preventivas y comentarlo con el conjunto de los compañeros de prevención. Y al final, todo ello es para aportar calidad de vida. Siempre se habla que un trabajador no tiene que venir al trabajo a romperse. Lógicamente, con el trabajo, pues con la edad, todos vamos envejeciendo. Hay personas que se piensan que jamás van a envejecer, pero aportando calidad de vida para que una persona no esté expuesta a tóxicos, accidentes, y entonces cuando se vaya del puesto de trabajo, pues presente algunas patologías que realmente con unas medidas preventivas adecuadas no se llegarían a tener. Por tanto, gestionar prevención es evaluar riesgos, planificar preventivamente, y la más importante, y esto es algo que a veces se nos puede escapar un poco, es documentar. Todos los médicos generalmente documentamos en la historia, documentamos en cantidad de veces cuando hacemos un tratamiento, intentamos escribir, documentar, hacer informes. Pero en la gestión de la prevención, en que están los actores, está la empresa, están los trabajadores, están los representantes sindicales, está que puede haber otros médicos de otras especialidades que también van a intervenir, la documentación para llegar a aclarar patologías o aclarar procesos es fundamentalmente muy importante. Ahí tiene que estar documentado hasta de las condiciones ambientales del trabajador, la concentración ambiental del aire, la concentración de sustancias tóxicas en el ambiente, pero también tiene que estar documentadas las patologías y la relación que tenga el trabajador con ese puesto de trabajo, incluso factores psicosociales. Es decir, que se habla siempre, se habla un conjunto de todo. La gestión de la prevención, pues, es una gestión en la que, fundamentalmente, en el ambiente que nos desarrollamos nosotros, yo me estoy refiriendo todo el momento al ambiente en el que un médico está trabajando en una empresa, es decir, la parte importante de lo que es la medicina del trabajo. Primero tiene que estar un compromiso de lo que es la dirección de la empresa. Si la dirección de la empresa no está comprometida con la prevención, pues nos dedicaremos a pasar consulta y poco más, porque realmente para hacer medicina del trabajo en la empresa necesitamos medios, necesitamos dinero, necesitamos gestión, necesitamos apoyo económico importante. Y además, pues está toda la planificación, la información, la consulta, la participación de los trabajadores, y por tanto ese compromiso es muy importante. ¿Qué objetivos tiene la salud laboral? La salud laboral, fundamentalmente, tenemos el bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en relación a las características de los riesgos, ambientes y entorno del trabajo. Es decir, volvemos casi a las primeras frases que hemos dicho. Siempre hablamos características, riesgos, ambientes y entorno del trabajo. Y siempre tenemos que hacer diagnóstico y tratamiento, si hay estas patologías, adaptación
de esos trabajadores al puesto de trabajo. Antiguamente siempre se hablaba que el trabajador se tenía que adaptar al puesto, ahora siempre estamos hablando de la adaptación del puesto del trabajo al trabajador. El estudio ergonómico y algunas otras funciones a nivel de ingeniería pues realmente están favoreciendo esa adaptación y por tanto favorecen también la disminución de enfermedades profesionales. Ahora estamos en unos procesos de hablar de exoesqueletos y estudios y análisis en algunos puestos de trabajo con exoesqueletos que nos permitirán llegar en algún momento a que esas enfermedades profesionales, la epicondilitis, epitrocleitis, síndrome del túnel carpiano, síndrome del cubital y todo lo demás, pues realmente en una serie de movimientos que se hacen pues vayan disminuyendo, y es un campo que en este momento lo estamos abriendo en el concepto en el que yo estoy trabajando. Y también posteriormente nos va a venir la rehabilitación del trabajador, un trabajador que ha tenido una patología, que ha tenido un proceso de incapacidad temporal y que ese trabajador vuelve, tras hacerle un reconocimiento previo ingreso, tenemos que valorar a qué puestos de trabajo tiene que ir este trabajador, y eso a los médicos del trabajo nos indica que hemos tenido que salir por la planta y ver puestos de trabajo, conjuntamente con la prevención, conjuntamente con producción y conjuntamente con ingeniería, para recomendar durante un tiempo, o si hay un grado de minusvalía o algún grado de discapacidad para esos trabajadores, que ya sabemos que en las empresas tiene que haber trabajadores con unos grados de minusvalía, adaptarles su puesto de trabajo. Y para los trabajadores que vuelven de trabajar por una patología concreta o un accidente incluso no laboral, tratar de adaptarles con ese puesto de trabajo una vez que hayan pasado un proceso de rehabilitación. Por tanto, siempre va a ser promover mejoras importantes de la salud. La gestión de la medicina del trabajo, ¿qué disciplinas tienen? Generalmente los médicos, yo he trabajado también en hospital, estamos acostumbrados pues, a estar en ambientes como muy medicalizados, hospitales, centros de salud, pero en lo que es la medicina de trabajo, en la empresa, que hay unas disciplinas que son muy importantes y en el que estamos metidos como unos más. Aquí ya no se nos valora tanto como una medicalización, como nos podemos sentir en un hospital, sino que somos unos más integrantes de un equipo. Primero estamos integrados en lo que es la empresa, el compromiso de la dirección, y con el compromiso de la dirección pues estarán recursos humanos, estarán todos los diferentes departamentos de ingeniería, de desarrollo, etcétera, etcétera, y eso nos va a servir para realizar una organización de todas las personas involucradas en el servicio de prevención. Y el servicio de prevención somos una parte más de ese servicio de prevención, y ahí tenemos técnicos en higiene industrial, técnicos en seguridad, técnicos en ergonomía, y estamos medicina del trabajo. Realmente, si solo conocemos medicina del trabajo, nos quedamos muy cortos, y una parte importante de nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos las otras tres especialidades, pero por la sencilla razón de que cuando nos sentamos en la mesa a hablar de un puesto, a hablar de mediciones o a hablar de patologías, tenemos que hablar además no con temas muchas veces médicos, sino como hablaría un higienista industrial, como hablaría un ergónomo, como hablaría un técnico de seguridad. Y eso es una parte integrante de formar ese equipo de tú a tú. La evaluación de riesgos, pues ya sabemos que puede ser de varios tipos, inicial, periódica, y que para todo ello, de esa evaluación de riesgos en conjunto de esas disciplinas de prevención, tiene que haber un plan de prevención, y en ese plan de prevención va a estar todo lo que vamos a hacer en el servicio médico, desde los reconocimientos que vamos a hacer, desde cómo los vamos a hacer. Todo el desarrollo, como veremos luego, va a estar escrito en un plan de prevención que además incluso nos lo puede discutir pues muchas veces o de recursos humanos o de dirección o de técnicos de prevención. Incluso cuando ese plan de prevención se presenta al Comité de Salud Laboral, en el que están también metidos o están incluidos representantes de los trabajadores, nos pueden discutir o pensar, siempre todo dentro de un acuerdo muy concreto y con mucho respeto, pues nos pueden decir si les parece bien o ellos pondrían alguna otra cosa, y ahí sí que tenemos que trabajar pues con cierto grado de colaboración y con cierta humildad, decir, no, yo soy el médico, digo, no, aquí hay que trabajar mucho en conjunto. Y también otro tema ya que viene un poquito más abajo es la formación. Nosotros nos encargamos de la formación. Cuando un trabajador viene por primera vez a trabajar a una empresa, nosotros le hacemos
Cuando nos dicen, le hacemos el reconocimiento inicial, y en ese reconocimiento inicial, una vez que se le ha hecho el reconocimiento inicial, que consideramos que este trabajador, realizadas las pruebas complementarias de electros, realizadas las pruebas complementarias, si hace falta algún tipo de radiografías, espirometrías, etcétera, una vez que este trabajador consideramos que es apto, pues ya se le hace una formación tanto en el tema de cómo se va a desarrollar su experiencia con nosotros, desde cuando se ponga enfermo, desde las bajas que pueda coger, desde los que tenemos la posibilidad de realizar las recetas de la Seguridad Social, del Servicio Aragonés de Salud, el antiguo artículo 53, explicarle cómo pueden ser los pasos que tiene que realizar con nosotros, pero también explicarles desde el punto de vista médico-preventivo las sustancias que va a manejar, los riesgos que puede tener y las patologías que se pueden desarrollar desde un punto de vista médico de todo esto. Y esa sería una formación inicial. Pero lo que también siempre hemos tenido muy claro es que en esas primeras charlas, cuando a un trabajador le explicas todo esto, pues es tal avalancha que esa formación hay que hacerla pues cuando un trabajador viene por primera vez, a los 3 o 4 meses, nos volvemos a juntar con ellos para darle una formación y concretamente, prácticamente cada 2 años, sobre todo tipo de riesgos, volver a dar un repaso pues, a todo el grupo de trabajadores desde el punto de vista de salud laboral. Entonces, la gestión que nosotros tenemos que hablar es identificar riesgos. Los riesgos los vamos a identificar bien porque nos lo diga el trabajador, bien por estudios epidemiológicos. Nosotros tenemos unas historias clínicas, tenemos datos también de accidentes laborales, de la siniestrabilidad laboral que pueda tener, con los órganos y aparatos al que puede ocurrir, y también tenemos datos de los diagnósticos que se realizan por enfermedad común. Entonces, la forma de identificar riesgos sería unir todos ellos, unir esos diagnósticos por puestos de trabajo, y entonces identificamos concretamente en este puesto de trabajo, pues resulta que tenemos mucha patología lumbar, o resulta que en este puesto de trabajo tenemos mucha alteración de hombros, codos, o resulta que hay algún problema respiratorio. Es una forma nuestra de identificar riesgos, incluso cuando hacemos audiometrías, si hay problemas de ruido, cuando hacemos espirometrías, pues si en unos puestos concretos nos salen patología y nos sale la espirometría alterada, pues tenemos que valorar, comparar esas espirometrías con los puestos, con nuestras historias, y luego esto notificarlo tanto a lo que es la dirección, pero también al equipo que se encarga de la evaluación de riesgos, y también al equipo de prevención, tanto a higiene, a seguridad, es decir, al departamento de prevención. Por lo tanto, identificar riesgos, identificar problemas de salud y conjuntamente pues, evaluación de intervenciones preventivas. Realmente muchas veces hay intervenciones preventivas que valen muchísimo dinero y esas pues tienen su tiempo, pero hay otras intervenciones preventivas que cuestan muy poquito dinero, que se hacen rápidas y además son muy agradecidas. Y hay un dato también aquí importante, que cuando hacemos evaluación de intervenciones preventivas, pues la mayoría de las veces esa evaluación la hacemos conjuntamente, una vez que las proponemos conjuntamente con los representantes de los trabajadores. Y ya digo que la medicina del trabajo realmente estamos siempre muy implicados con todos los estamentos y con todos los trabajos de la empresa, porque si esto no es así, pues realmente no hacemos nada. Tiene que ser casi un poco el conjunto de todos que la vayamos desarrollando. Entonces, la salud del trabajo, está muy bien, es del conjunto Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de la Salud, que habla de la promoción, prevención y protección y adaptación del trabajo a las capacidades fisiológicas y psicológicas de los trabajadores. Volviendo nuevamente a legislación, pues no me voy a extender mucho. Tenemos la Ley General de Sanidad, la Ley 14/1986, que habla de promover con carácter general la salud integral del trabajador. Ahí va dando una serie de pautas. Nos habla, para nosotros es muy importante, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 31/1995, que en el artículo 22 establece los condicionantes a los que la vigilancia de la salud debe someter. Muchas veces, cuando hablamos de medicina del trabajo, siempre se considera que es vigilancia de la salud. Creo que podéis estar viendo que no solo es vigilancia de la salud,
que es muchísimo vigilancia de la salud, pero que hay otros factores más importantes. La vigilancia de la salud ya sabemos que debe ser individualizada, de acuerdo con los riesgos que tiene, con el puesto que tiene y de acuerdo con el trabajador, respetando su intimidad y todas las características que todo esto lleva aparejado. Hay otros artículos a los que nos tenemos que referir. Hablamos de trabajadores especialmente sensibles. Es una experiencia que como la pueda tener yo, la tienen muchos médicos. Todas las semanas nosotros, de acuerdo con los riesgos que hay, a los que los trabajadores están expuestos, las patologías que puedan tener o los antecedentes, editamos una lista de trabajadores que les llamábamos especialmente sensibles y proponemos al departamento de producción una serie de medidas o en qué puestos pueden estar y en qué puestos no pueden estar, y esto pues al final se publica y todos los trabajadores y los representantes sindicales conocen perfectamente la disposición o lo que entiende el servicio médico de puestos de trabajo a los que pueden estar expuestos o a los que pueden tener dificultades y no podían desarrollar prácticamente sus capacidades. Y también pues, la protección a la maternidad, que es una parte muy importante, sobre todo en mujeres embarazadas. Hay una serie de más que normativas, bueno, sí, hay un desarrollo, sobre todo a nivel tanto legislativo como a nivel de desarrollo de lo que es la protección a la maternidad, y hace poco se publicó una nueva disposición y norma sobre la protección a la maternidad. Esto es muy importante y también menores generalmente en nuestro caso no solemos tener. También se habla, hay una ley, una norma que es el reglamento de los servicios de prevención, y este reglamento de los servicios de prevención es muy importante porque nos delimita muy claramente a los médicos. Yo no puedo hacer un reconocimiento como realmente yo quiera entender, sino que tengo que hacer la vigilancia de la salud sometida a una serie de protocolos específicos y de reconocido prestigio, de tal manera que mis trabajadores, si yo hago un reconocimiento, si van a otro sitio y se llevan la historia médica, pues los protocolos médicos de ruido, de movimientos repetitivos, de manejo de cargas, de conducción de vehículos, pues estén consensuados prácticamente por todos. Conocer las enfermedades, el poder identificar cualquier tipo de riesgos es muy importante, y también tenemos una parte que es colaboración con las autoridades sanitarias. En cualquier momento nos puede venir, sobre todo temas de cuando hay algún problema que no está muy claro si la patología con aclaración, específicamente este tema de aclaración de contingencias, es colaboración con autoridades sanitarias. Ahora concretamente con el tema del COVID, nuestra colaboración con las autoridades sanitarias ha sido hacer unos informes para trabajadores que tuvieran una especial sensibilidad, sobre todo con el tema del COVID, por problemas broncopulmonares o por cualquier otro índole de problemas internos importantes, que muchas veces nos han salido ya de los trabajadores sensibles, para que estos, si realmente no podíamos mejorar o adecuar su puesto para evitar riesgos por el COVID, pues que tuvieran una incapacidad como así algunos han tenido. Continuando con el tema pues, de los reglamentos del servicio de prevención, una parte importante es que el personal sanitario del servicio pues, deberá analizar los resultados de la vigilancia siempre con criterios epidemiológicos. ¿Por qué? Porque si manejamos con criterios, tiene un problema, pues tómate este tratamiento, pero tenemos que hacerlo con un criterio epidemiológico para que realmente, lo que he dicho anteriormente, siempre verificar que los puestos de trabajo pues realmente al trabajador no le afectan de una manera importante, para que en caso de que le afecten que haya una mejora. O sea, la epidemiología para nosotros es una parte también muy importante. Hay un decreto, el 843/2001, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para el desarrollo de la actividad, y se habla que tienen que estar integrados en la empresa, y esto es así. Como he explicado anteriormente, nos tenemos que estar integrados con la dirección, con el departamento de prevención, con los comités de salud laboral, que está formado por los trabajadores, y solo así, de esta manera, se puede hacer una vigilancia de la salud realmente adecuada. Que además, mediante procedimientos adecuadamente validados, como he explicado anteriormente, y realizar la especialidad de medicina del trabajo y realizar lo que es la vigilancia de la salud. Y también tenemos
pues la Ley General de Salud Pública, que también nos habla de lo que es la salud laboral, la actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral y la participación en salud laboral a través de empresarios, trabajadores y organizaciones representativas, y hay una serie de decretos legislativos que lo podéis ir mirando y prácticamente vienen todos en la misma línea de una serie de criterios de participación, de formación, de prevención y de desarrollo. El Consejo Interterritorial de Salud también es una parte importante, y ahí nos habla ya de los recursos humanos que se tienen que tener, nos habla de los recursos humanos que tiene que tener un departamento de medicina del trabajo, de los recursos materiales, de su contratación parcial de actividades sanitarias. Si os dais cuenta, está todo muy reglamentado, y esta reglamentación es muy importante cumplirla, porque ante cualquier distorsión que pueda haber en el entorno, al final siempre se suele acudir a temas legales, de la actividad sanitaria de los servicios de prevención y el control institucional y auditorías. Nosotros en nuestros departamentos estamos sometidos pues a auditorías internas de la propia, generalmente las propias empresas grandes tienen unos auditores internos, y también cada 2 o 3 años el departamento, el servicio médico, pues pasa las normas ISO y toda una serie de auditorías externas, desde calibración de equipos, además viene un médico que nos va a auditar, y nos audita pues desde cómo hacemos los reconocimientos, cómo realizamos las pruebas, cómo tenemos los materiales, cómo está orientado todo el tema de farmacia, es decir, cómo está todo dentro de lo que es los mecanismos legales. Simplemente hablar aquí de lo que es la unidad de medicina del trabajo. Pues es una unidad básica de salud, está formada por un médico del trabajo y un enfermero del trabajo, hay hasta 1000 trabajadores, o más de 1000 trabajadores, o hasta 1000 trabajadores, hay una serie de parámetros, pero bueno, el conjunto de un médico y un enfermero es lo que se llama la unidad de medicina del trabajo. ¿Qué funciones diarias tenemos los médicos del trabajo? Gestión y organización de recursos y actividades. Nosotros somos los responsables de nuestro servicio, y como responsables de nuestros servicios tenemos que gestionar, pues si pedimos pruebas externas, si nuestros trabajadores tienen que ir a someterse o hacer colaboraciones por ejemplo, a nivel hospitalario, nosotros necesitamos pues que nos hagan una resonancia, nosotros necesitamos que nos hagan una serie de analíticas, laboratorios, pues tenemos que gestionar eso, organizar los recursos, si vamos a dar cursos, si vamos a dar formaciones, organizar las actividades, cómo lo tenemos que hacer. Analizar y valorar los problemas de salud relacionados con el trabajo y sus causas, esto ya lo he explicado y es así, o sea, tenemos que valorar desde criterios epidemiológicos, desde la historia clínica, y también diseñar, realizar y evaluar actividades de formación. Es una parte, aunque parece que es un poco desconocida, es una parte que nos ocupa pues a lo largo del año bastante actividad. Tenemos que preparar programas, tenemos que preparar formaciones, tenemos que preparar dípticos para hacer todo más fácil y asequible. La promoción de la salud está claro, la prevención, la vigilancia de la salud, pero aquí no nos quedamos solos, sino también hay una atención médica. Un trabajador generalmente los trabajadores entienden que cuando tienen un problema, pues o bien de catarro, o bien digestivo, o entienden que tienen una urgencia o que tienen alguna patología, siempre entienden primero que además de todo eso, preventivo y demás, somos médicos y van a venir al servicio médico, y más de una vez nos ha pasado de trabajadores que durante un fin de semana, o personas que han tenido algún daño o algún problema, pues bueno, como ahora está más difícil, pues o antes igual, pues como os conozco a vosotros y llevo tiempo con vosotros, pues he dicho, me vengo aquí y a que me miréis vosotros, que tengo un dolor aquí hace unos momentos, o estoy acatarrado, o tengo fiebre, y siempre digo, oye, ¿no has llamado? No, es que lo hago con vosotros. Y además atención médica de todos los problemas, tanto agudos como algunos problemas crónicos de los trabajadores cuando están en el puesto de trabajo. Y el área pericial, ya lo he comentado, estamos en un ambiente, en ese ambiente intervienen muchos actores, y al final, cuando esa discordancia ya está sometida, pues la valoración del daño corporal. Esto es laboral, no es laboral, aclaración de contingencias, interviene el INS, no se está de acuerdo con el INS, pues al final acabamos en un juicio por el juzgado de lo social, y luego muchas veces con recursos posteriores. En todos esos recursos nosotros tenemos que hacer una valoración de la patología, de los tratamientos, un análisis de los antecedentes, etcétera, etcétera, para tratar de determinar y aclarar si esa patología es o no laboral. Es una parte importante.
En esa parte en lo que nos movemos los médicos, ya lo he dicho muchas veces, es un ambiente, y aquí tenemos uno que es uno que siempre me ha gustado mucho, es que está la empresa, está el médico del trabajo, está el trabajador y la familia. Muchas veces con el trabajador pues llegamos a un acuerdo, pero sobre muchos temas, pero cuando va a casa pues la familia le dice, le comenta, oye, que me ha dicho mi mujer que me vengas a mirar, o mis hijos, o que fíjate, yo creo que esto me viene de aquí, etcétera, etcétera. Muchas veces acabamos con temas con abogados, pues cuando hay esas discordancias. Los temas sindicatos, pues con los sindicatos prácticamente nos tenemos que acostumbrar a trabajar, y además a trabajar pues con el mayor entendimiento posible, entendiendo que lo que dice el médico respecto a medicina, pues algo que a otro médico no se le rebate, pero que tiene que ser así, y que muchas veces algunos tratamientos, y muchas veces los trabajadores, cuando nos vienen a nosotros, ya les han contado a los sindicatos o a sus representantes realmente la patología y los problemas que tienen. Y nosotros, que tenemos un alto grado de confidencialidad, luego te vienen los otros y te dicen, oye, me ha dicho fulano que tiene hemorroides y que no sé qué no puede trabajar, o algunas otras cosas. Porque a veces ya se lo han contado al sindicato, o cuando tenemos que hacer alguna formación, o tenemos que hablar con ellos, cuando vamos a hacer alguna modificación, pues siempre hablamos de alguna intervención para favorecer que nos podamos entender y que la prevención vaya mejor. Hablamos con los servicios de prevención. Muchas veces tenemos que relacionarnos con los médicos de las mutuas, cuando salvo en mi caso, pues somos autoaseguradores como mutua, pero también con los médicos de las mutuas, pues sobre todo especialistas de traumatología, fundamentalmente de traumatología y rehabilitación, con los médicos del sistema aragonés de salud, de atención primaria. Sobre todo en estos casos trabajamos mucho temas de drogodependencias, temas de alcohol, drogodependencias, en los que tenemos que hablar con el trabajador, decirle al trabajador que nos permita, si él quiere, o que le diga a su médico de cabecera, a su médico de atención primaria, que hable con nosotros para tratar de conjuntamente, pues con nuestros medios y con los medios de su médico de atención primaria, pues realmente que pueda salir de esa circunstancia que tiene. Y la verdad es que para otros temas es muy difícil a veces, porque no funciona bien la comunicación. Si funcionara la comunicación mejor, nos ahorraríamos pruebas, nos ahorraríamos muchas historias, porque a veces nosotros hacemos pruebas, van a sus médicos o van a los médicos especialistas y se las vuelven a pedir nuevamente. Si esto funcionara adecuadamente, funcionaría bien, pero en el tema de drogodependencias y patologías, sobre todo de tema psiquiátrico y demás, pues realmente el trabajar conjuntamente hemos sacado muchos tipos de esto de dependencias, las hemos dejado detrás, y el trabajador al final agradece la labor de todos. Y con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, pues sobre todo muchas veces es temas ya de aclaración de contingencias y de reclamaciones. Es decir, que aquí sería un poco el microambiente desde el punto de vista pericial del trabajo, porque al final de mucho de esto se derivan las reclamaciones. Contingencias que nosotros vamos trabajando: la contingencia común, la enfermedad común, pues es el grado asistencial, es la enfermedad común y el accidente no laboral. Cuando un trabajador tiene un proceso de enfermedad común o accidente no laboral, en nuestro caso, si podemos, tratamos de adelantarle pruebas, y tal como está ahora la situación, pues la verdad que nos funciona muy bien adelantar pruebas, adelantar analíticas. En el accidente de trabajo, enfermedad profesional y enfermedad causada o agravada por el trabajo, aquí nosotros somos actores principales. Con el sistema público de salud, pues ya hablamos del partes, de baja, médico de atención primaria, y con los servicios médicos de mutuas y entidades colaboradoras, pues todo este conjunto de contingencias lo vamos a tener que desarrollar y trabajar conjuntamente. Competencias que seguimos teniendo: mejorar el nivel de salud, de promoción, control sobre la salud y los riesgos laborales. Tenemos que tener muy claro que una de nuestras finalidades es que la salud de los trabajadores funcione y vaya lo mejor posible. La prevención tiene que ser colectiva e individual. La prevención colectiva, una vez que hacemos un reconocimiento médico o en una consulta, pues si el trabajador
sobre todo pues temas de colesterol, de diabetes, etcétera, etcétera, pues ahí lo trabajamos mucho con el trabajador. Y la prevención colectiva es cuando detectamos patologías que pueden afectar a una serie de puestos de trabajo a través del conocimiento de los riesgos laborales. Y la gestión, pues organización de recursos y calidad, porque también a nosotros se nos exige a nivel general del conjunto de la empresa, pues que realmente gastemos lo que sea necesario gastar en optimizar los recursos, pero que además sean unos recursos que estén optimizados y que no se haga alegremente. Es un tema importante de gestión. La historia clínica del trabajador es desde que entra hasta que se va. La historia laboral es describir puestos de trabajo por los que ha ido pasando y las patologías o los productos químicos que ha podido desarrollar en esos puestos de trabajo. Informar y asesorar en el nivel pericial tanto al trabajador como a la empresa, y fundamentalmente la vigilancia de la salud, que se centra en identificar, diagnosticar y detectar alteraciones de la salud. ¿Qué ventajas tiene la medicina del trabajo? Porque hasta ahora podemos decir en una empresa, pues realmente, qué ventajas aportamos a la sociedad. Pues una de ellas es que mejoramos las condiciones fisiológicas e higiénicas del trabajo. Ha sido así desde el principio, cuando se comenzó con la ley Benot y todas estas, y cuando desde las épocas anteriores ya se comenzaron los primeros EPIs, ya se habló de los servicios que deberían tener higiénicos en las empresas, y ahí en parte importante estaban los médicos del trabajo. Se habló de una serie de condiciones, pues de mejoras en horarios, en turnos, etcétera. Se habla también que al vigilar sistémicamente y periódicamente la salud del trabajador detectamos problemas que luego posteriormente, si los tratamos, no se van a agravar y pasar a enfermedades crónicas. Proteger contra los riesgos, y una parte importante es adaptar las exigencias y las tareas a las capacidades fisiológicas del trabajador, es decir, la adaptación del trabajador al puesto del trabajo y no tener que adaptarse al puesto, la adaptación del puesto del trabajo al trabajador, dependencia de las condiciones la edad, etcétera, etcétera, a la que pueda estar trabajando. Ventajas para el trabajador, pues haciendo un poco un reconocimiento, pues mejor mantenimiento del estado físico, si lo adaptamos a una serie de puestos de trabajo. Protección contra los riesgos profesionales, trabajando en higiene, en ergonomía, en seguridad. Disminución de la siniestrabilidad laboral, lesiones y mortalidad. Cuando hay una lesión o un trabajador está expuesto por un accidente, lo primero que viene es al servicio médico, a continuación viene pues los sindicatos, dirección, etcétera, y antes de hacer una investigación, pues se van a hacer la investigación, pero siempre se pregunta a nosotros si esa patología, si ese daño, la secuela, si ha podido ser causado por los motivos que haya podido ser causado, si hay algún determinante de la salud en que haya podido tener un accidente, etcétera, etcétera. Prevención de incapacidades y reducción del tiempo perdido por las mismas. Si realmente somos capaces de detectar intoxicaciones o problemas de sustancias tóxicas, somos capaces de detectar problemas de ergonomía, somos capaces de detectar problemas de índole somática o psíquica, etcétera, etcétera, pues lo que podremos hacer es reducir el tiempo y las pérdidas por las incapacidades, y prevenir el estrés, la fatiga, el desgaste fisiológico y el envejecimiento prematuro, sobre todo pues en temas de turnicidades, nocturnidades, etcétera, etcétera, en las que muchas veces, haciendo un reconocimiento específico para trabajadores con turnos nocturnos, podemos llegar a detectar tanto a nivel somático como a nivel físico si tienen algún problema importante. ¿Y las ventajas que tiene para la empresa? Pues una ventaja es que si idealmente detectamos todo esto, reducimos el absentismo, disminuimos los gastos derivados de accidentes del trabajo, se aumenta la productividad y mejora de la salud, se reduce la enfermedad y la accidentabilidad y se fortalece el clima laboral. Ya el fortalecimiento del clima laboral, esto es una parte muy importante, y muchas veces lo que son las empresas tienen servicios médicos porque somos una parte integrante de fortalecimiento del clima laboral y de la paz social que tiene que haber en la empresa, porque muchas veces los médicos del trabajo, ante diversos problemas, somos un poco la esponja que empapa a todos ellos, y de esa esponja pues salen una serie de orientaciones o pautas hacia todos los estamentos de la empresa, y realmente puede mejorar. ¿Qué ventajas podemos tener más para la sociedad?
pues si hacemos un diagnóstico precoz de enfermedades y esa enfermedad precoz y vemos que no tiene relación con el trabajo, hacemos informes, y esto lo hacemos con mucha frecuencia a los médicos de atención primaria o a médicos de especialidades, pues bueno, ahí tenemos un dato. La prevención de enfermedades profesionales va a evitar incapacidades, ganancia en salud y mejora del capital humano, disminución del coste, mejora de la salud física y psíquica, por lo tanto mejorará la economía, aumento de la productividad, y si realmente la medicina del trabajo funciona bien, hay datos que desde hace años se han hecho estudios, la recuperación de millones de días de trabajo que se han podido perder por bajas, por incapacidades, discapacidades, etcétera, etcétera. El coste-beneficio de la prevención, hemos dicho antes que la prevención tenía una serie de beneficios, pues prevención se invierte en instalaciones, pero lo fundamentalmente es la inversión en el factor humano, y es aquí donde los médicos del trabajo tenemos una parte muy importante en esa inversión. Cuando hacemos costes-beneficio de la prevención, pues siempre al final el equilibrio, si realmente se hacen las cosas bien, es un equilibrio que va muy en favor de la prevención. La medicina del trabajo he dicho que tiene una serie de actores, que tiene una serie de importante, y en las patologías relacionadas con el trabajo, pues nosotros tenemos que tener algunos conocimientos de traumatología, reumatología laboral, neurología laboral, psiquiatría laboral, cardiología, neumología. Pues mira, traumatología laboral, muchas lesiones son traumatismos, reumatología laboral, los trabajadores van aumentando en años y con los años van apareciendo patologías de tipo reumatológico, la neurología, desde problemas nerviosos, de síndromes del túnel carpiano, etcétera, etcétera, alteraciones neurológicas, patologías motoras, patologías sensitivas, etcétera, etcétera. La psiquiatría laboral la hacemos muchísimo, porque generalmente el trabajador, cuando llega, es un trabajador joven, pues muchas veces tiene problemas de relaciones con la pareja, luego vienen los problemas de relaciones con los compañeros, problemas de relaciones con los jefes que están trabajando en las secciones, con los jefes de equipo, problemas de relaciones con la empresa, problemas de relaciones en el exterior. Bueno, y al final, si realmente consideran y están a gusto con nosotros, pues bueno, lo tenemos todo. Cardiología laboral, pues lo mismo tenemos, desde hipertensiones hasta infartos, incapacidades por ello. Neumología laboral, según los riesgos a los que esté expuesto el trabajador, pues se nos presentan. Y podríamos continuar. La dermatología laboral es una parte importante, la toxicología laboral. En la industria hay miles y miles de sustancias tóxicas que pueden ser nocivas y peligrosas, que pueden causar alergias, problemas digestivos, nefrológicos, infecciosos. La oftalmología laboral, sobre todo motivada por accidentes. Cuando se hace un reconocimiento específico, cuando se hacen los reconocimientos específicos o cuando se hace el reconocimiento periódico, siempre se mira la vista, y siempre, si hay patología en la vista, pues se lo mandamos a gabinetes o oftalmólogos para hacer una graduación de la vista, y que tengan unas gafas graduadas, además gafas graduadas que son un equipo de trabajo también. La otorrinolaringología laboral, sobre todo en temas de personas expuestas a ácidos en los que puede haber patología a nivel faríngeo. Y oncología laboral, pues desgraciadamente a veces nos encontramos con que hay problemas oncológicos y a veces pues son muy difíciles de solucionar. La vigilancia de la salud es una parte importante de todo el tema, y es el control inicial periódico del estado de salud para hacer una detección precoz. Ahí la medicina del trabajo, pues si hacemos un círculo y vamos hablando de ello, pues tenemos vigilancia de la salud, es esa parte del estado periódico. Ahí hablaríamos de los reconocimientos que se hacen todos los días. La primera actividad del día, fundamentalmente a las 8 de la 7:30 o de 7:30 a 9 más o menos, es reconocimientos, tanto reconocimiento periódico, reconocimiento de vuelta al trabajo, reconocimiento por desarrollo de tareas específicas, en el que hay que hacer un reconocimiento también por modificaciones de puestos de trabajo, identificar problemas de salud y evaluar intervenciones. Y lo más importante, pues también es la coordinación interdisciplinar, como hablo siempre, con el equipo de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, siempre toda esta patología, siempre todo esto es una evaluación de riesgos, es interdisciplinar con todo el equipo, es individual a través de exámenes de salud y colectivos de epidemiología. Hay un plan de prevención que hay que trabajar y desarrollar, hay que valorar la eficacia de la prevención, y lo más importante es la atención personalizada que podemos desarrollar para cualquier trabajador.
asistencia sanitaria en la vigilancia periódica, protección especial a los trabajadores en según qué materias, la vigilancia de la salud, el dato fundamental, lo que he dicho siempre, es todo documentado, hay que recoger continua de datos, recogida continua de datos, todo lo que hacemos tiene que estar documentado, porque a veces ha habido trabajadores que ya se han marchado de la empresa, se han retirado. Nosotros tenemos historias médicas de hace casi 100 y pico años, pero trabajadores que a lo mejor a 10 o 15 años se han ido de la empresa, han tenido cualquier patología, esa patología ha suscitado algunas dudas, pues lo que se ha hecho es ir a la historia clínica, y si afortunadamente la medicina del trabajo siempre ha tenido una recogida constante y continua de datos a través de los controles periódicos inicial y la detección precoz de todas las patologías. Por ejemplo, en la vigilancia pues llevamos a cabo exámenes de salud a través de unos sistemas de prevención que tenemos, gestión médica, gestión de recetas, mantenimiento de modelos, etcétera, etcétera. Tenemos todos unos programas médicos que funcionan adecuadamente para este control. La vigilancia de la salud siempre nos va a llevar a hacer una historia completa, antecedentes familiares, fisiológicos, alérgicos, ginecológicos. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que manejar muchos datos para el tema de prevención, para el tema de adecuación, para el tema de adaptación, y que además esté documentado para que ese trabajador tenga una vigilancia constante y adecuada. Tenemos que aplicar técnicas de control biológico, ahí tenemos que tener un desarrollo importante, sobre todo de toxicología. Por ejemplo, pues aquí presento unos datos, de datos que nosotros recogemos, pues conocimiento de acetonas, de creatininas, de ácido mandélico más fenilalgliosílico, que es el estireno, de etilbenceno, es decir, una serie de conocimientos sobre productos químicos que tenemos que desarrollar y aplicar técnicas de control biológico, ir a los puestos, recoger las muestras si son necesarias, o que vengan los trabajadores a darnos la muestra, bien de orina, bien de sangre, interpretar. Una vez que tenemos los datos, ir a los puestos y comentarlo con ellos, comentar los datos con el departamento de prevención, todo dentro de la confidencialidad y sin decir nombres nunca jamás. Decimos datos, pues en este puesto resulta que nos han salido los valores límite, o bien ambientales que nos comentan, o bien biológicos, pues no han salido adecuadamente, pues tenemos que poner medidas, tenemos que trabajar, hacer reconocimientos, formación, etcétera. Trabajamos también mucho informaciones bidireccionales con prevención, con medio ambiente, con producción, trabajar en los mapas visuales del riesgo, es decir, cuando detectamos riesgos, nosotros tenemos una parte importante, y esos riesgos que hemos detectado, bien sea epidemiológicamente, etcétera, etcétera, pues hay unos mapas visuales por puestos, y ahí intervenimos nosotros para determinar en ese puesto qué riesgos desde el punto de vista médico puede tener y qué medidas preventivas conjuntamente con todo el resto de los demás departamentos. Una parte importante, cuando estamos haciendo estudio epidemiológico, pues tenemos que manejar indicadores de salud, accidentes de trabajo, siniestrabilidad, dolores, lumbalgias, etcétera, etcétera. Analizar y valorar los programas de salud en los trabajadores y su interacción con el trabajo, es la capacidad laboral. Creo que aquí se presenta un tema sobre audiometrías. Bueno, pues hacemos audiometrías, pues hacemos un estudio de audiometrías de toda la empresa, de los departamentos. Aquí presento también un tema de trabajadores especialmente sensibles, todas las semanas, los trabajadores que consideramos que tienen cierta patología, y este documento se va a dirección, se va a producción, se va a recursos humanos, se va a los sindicatos y se va también a los departamentos de prevención, para que los trabajadores que aquí se les dice este puesto no lo pueden desarrollar, hay que adaptarlo, pues que realmente se cumpla. Y esto, pues con el conocimiento de todos, se va cumpliendo y desarrollando. La vigilancia de la salud, pues también muchas veces es hacer estudios psicológicos de adaptación, de cómo se está en el trabajo, cómo se está fuera del trabajo, siempre de acuerdo que los trabajadores se presten, y afortunadamente la mayoría de los trabajadores, como conocen por dónde va y por dónde vamos todos, y que además nosotros, si podemos, colaboramos y ayudamos, pues colaboran específicamente en todos estos estudios, que realmente tenemos muchos en vigilancia de la salud. Pues bueno, podría presentar muchos que están así. Es importante en el tema del reconocimiento médico laboral, que digo que es una actividad que hacemos pues casi a primera hora de la mañana, pues bajo consentimiento del trabajador. Este reconocimiento jamás será usado con fines discriminativos, sería contrario a lo que nosotros como médicos representamos. Nos piden que hagamos un reconocimiento, se le informa al trabajador, se habla ya que es específico, de acuerdo con una serie de protocolos
para que esos protocolos sea claro, para que no nos vayamos por las ramas, pues si consideramos, según la evaluación de riesgos, que hay movimientos repetitivos, si hay manejo de cargas, si hay productos químicos, etcétera, etcétera, siempre tiene que ser específico, totalmente confidencial, y en ciertos casos se tendrá que prolongar más allá de la relación laboral, porque ya digo que tiene que estar todo muy documentado, porque muchas veces cuando un trabajador ha pasado años, a los 8 o 10 años, pues muchas veces nos piden historia, nos piden información sobre los reconocimientos que se les hicieron, las pruebas que se les realizaron, etcétera, etcétera, y por tanto es un reconocimiento muy específico. Hay una excepción de voluntariedad, bueno, es todo un tema muy legal, pues cuando el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para otros, es obligatorio, decimos que es voluntario, pero hay ciertos parámetros o cierto cumplimiento que hay que hacer cuando hay unas condiciones de trabajo que pueden ser sustancias tóxicas, sustancias peligrosas, polvos ambientales, y además también cuando está establecido en una disposición especial, sobre todo en productos o manejo de productos que hayan tenido enfermedades conocidas, pues como podría ser el asbesto, productos químicos muy importantes como puede ser el plomo, etcétera, etcétera, que puedan tener patologías, y esto ya está determinado y habría que hacerlos, y además cuando sea necesario para evaluar los efectos de las condiciones sobre la salud del trabajador. Tipo de reconocimiento, pues ya hemos hablado, inicial, tras la incorporación al trabajo o asignación de tareas específicas, de reincorporación, cuando un trabajador tenemos una ausencia prolongada, pues sí hay que hacerle una adaptación del puesto, y además tenemos que descubrir si esa patología que ha tenido pues tiene eventuales orígenes profesionales, lo tendremos que determinar a ese reconocimiento, y el reconocimiento periódico que es sometido a protocolos y pruebas específicas. La vigilancia de la salud pues es un tema muy importante. Y no sé, vale. En la vigilancia de la salud tenemos el examen de salud, en el que vamos a determinar pues de audiometría, pruebas funcionales, etcétera, etcétera. Reconocimientos específicos, pues aquí tenemos una serie de protocolos de vigilancia de la salud para que cuando hagamos el reconocimiento, lo que siempre digo, para que tengamos las ideas muy claras de lo que vamos a buscar. Si el trabajador está expuesto a agentes anestésicos, biológicos, citostáticos, es un trabajador agrario, hay alveolitis, amianto, asma, dermatosis, manipulación manual de carga, neuropatías, pantallas de visualización, plomo, posturas forzadas, ruidos, silicosis, es decir, son muy claros, muy concretos, y nos hablan de las determinadas pruebas que nosotros debemos de realizar. Y por último, una vez realizado el reconocimiento, tenemos que comunicar e informar los resultados. En la comunicación de informar los resultados al trabajador, te sientas con él, una vez que ha hecho el reconocimiento se lo cuentas, le explicas, si quiere la documentación se la das, y a la empresa únicamente lo que se le da es el grado de actitud. Aquí tenemos un informe que se le hizo a un trabajador y se habla el informe de actitud médica, es apto para desarrollar el puesto de trabajo habitual. Y ese puesto de trabajo, ¿qué protocolos lleva? Pues conducción de vehículos, exposición al plomo, manipulación de cargas, posturas forzadas, químico genérico, un reconocimiento periódico general y ruido. Y si ese trabajador en ese puesto está expuesto a estos riesgos y es apto, pues está apto. Si no es apto, pues bueno, pues tendremos que valorar otro puesto, valorar las capacidades del trabajador, valorar la adaptación, etcétera, etcétera. Y esto siempre tiene esa función. Tenemos puestos de trabajo con sustancias de control biológico, pues cuando sabemos que en un puesto de trabajo hay productos químicos, pues siempre hay que hacer además del reconocimiento específico, el periódico, hay que hacer un reconocimiento específico en relación a ese puesto, a las sustancias químicas que maneja, y la vigilancia del trabajador tiene que tener una formación importante. Aquí presento un cuestionario informativo que se hizo a unos... Creo que ahora no tengo aquí el dato, pero fueron una parte importante de trabajadores en las que se les preguntaba, y ahí tengo las respuestas, que además nos sirvió muchísimo porque les preguntábamos del puesto de trabajo, de los riesgos que consideraban, de cómo estaban de la satisfacción, etcétera, etcétera, y con ello se hizo una serie de adaptaciones y mejoras. Problemas de salud, pues la capacidad laboral, siempre tenemos que estar en el tema de ello. La posible relación entre los daños a la salud y las condiciones de trabajo, es decir, hacemos estudios epidemiológicos, cuántas enfermedades de la sangre, cuántas enfermedades del ojo, de enfermedades del oído, el número de procesos, el porcentaje de días, y luego iríamos a buscar los puestos de trabajo para determinar si hay puestos de trabajo en que estos problemas pueden añadir sobreañadidos. De enfermedades profesionales creo que hablarán otros compañeros, pero decir que es enfermedad profesional hay 4 datos muy importantes
Y en el tema de enfermedad profesional es donde más problemas tenemos de tener que determinar y aclarar contingencias, porque para ello muchos trabajadores pues a veces tienen la costumbre de decir, es que esto me viene del trabajo y esto es una enfermedad profesional. Pues entonces hay 4 criterios importantes, y uno de ellos es que haya un agente causal probado, que realmente esté probada la exposición, que esta persona ya estaba trabajando allí, que exista una enfermedad y esa enfermedad esté documentada, y que además exista una relación de causa-efecto. Y esto realmente pues nos da mucho quebraderos de cabeza encontrarlo, determinarlo. Tenemos que analizar historia, analizar mucho tema de puestos de trabajo, por lo que ha pasado el trabajador, etcétera, etcétera. La enfermedad del trabajo tiene esa serie de características, pues enfermedad no incluida como enfermedad profesional, y que, bueno, que se considera que hay consecuencias realizadas pues, por el trabajo, y siempre que se compruebe que esa enfermedad tuvo como causa exclusiva la ejecución del mismo. Una cosa es enfermedad profesional y esto es enfermedad del trabajo, que es completamente distinta. Promoción siempre, mejorar la salud, riesgos laborales, extralaborales, y os dais cuenta siempre, prácticamente estoy hablando siempre con este vocabulario. Aquí presento una serie de pautas para la promoción de salud, hábitos y hábitos, consumos y estilos de vida saludables. Muchas veces en las consultas hacemos formación sobre tema de alcohol, sobre tema del tabaquismo, sobre tema de alimentación, sobre tema de deporte, etcétera, etcétera. Programas ante patologías emergentes, se nos ha presentado últimamente las patologías emergentes derivadas de pantallas de visualización de datos, de patologías cervicales por el tema y el uso de ordenadores y teléfonos móviles. Bueno, pues esas son patologías emergentes y ahí estamos siempre prácticamente en lo mismo. Hay una serie de 7, 8 puntos que creo que son importantes. Programas sanitarios frente a patologías prevalentes, pues siempre que hacemos una formación presentamos datos para que se vean que esos datos son propios nuestros y que en la empresa se están presentando para que todo el mundo se conciencie un poquito más. Programas sanitarios, pues hay muchas patologías, por ejemplo, recomendaciones sobre actividad física, sedentarismo, etcétera, etcétera. Muchas veces también somos formadores, aunque parezca un poco a chiste, pues formadores de limpieza, explicar a la gente cómo se debe lavar las manos. En este caso, pues tenemos una serie de productos químicos que, nada, son muy simples, que cuando una persona viene pues, del puesto de trabajo se los echamos, se lava las manos y para determinar si se ha lavado bien o se ha determinado adecuadamente las palmas, si le quedan restos del producto, del color amarillo, es que hay restos de algunos productos que no ha hecho adecuadamente el lavado de las manos y luego se va a ir a almorzar o a comer o a tomar o a fumar un cigarrillo. El que tiene la desgracia de fumar y tiene ahí el producto químico que puede ser causa de patología, bueno, pues es una formación de cómo tendría que limpiarse las manos, y esto lo hacemos también en el servicio médico. Este señor ha venido al reconocimiento, pues le pedimos que se lave las manos, vemos si hay productos químicos o no y le damos una explicación, una charla antes de hacer el reconocimiento. Patologías, pues se han hecho mucho sobre el tema de dejar de fumar, tipos de dependencia, en algunos casos hemos tenido la suerte de conseguirlo, en otros ahí continuando, y hay que decir que estamos expuestos prácticamente siempre lo que os decía, esta diapositiva también me gusta mucho porque habla de auditorías, pues auditorías, estamos sometidos a auditorías internas de la compañía, auditorías externas para ver si cumplimos las normas ISO, auditorías de vigilancia de la salud, etcétera, etcétera. Prevención, pues os voy presentando alguna serie de datos, pues evaluar la exposición a riesgos a partir de controles, etcétera, etcétera. Esto también es importante. Evaluar la exposición a partir de un control biológico. Siempre que hacemos esto, nosotros presentamos comparativas de cómo han ido los controles biológicos en los años anteriores, 2015, 2016, si se han implementado mejoras en qué han mejorado, y esto a nosotros nos da muy buen resultado presentar estas comparativas porque vamos viendo la evolución de acuerdo pues, con los medios de prevención, con la protección colectiva, con los EPIs que se colocan, con la protección individual, con los EPIs, la protección colectiva, aspiraciones, limpiezas, desinfecciones, etcétera, etcétera. Los daños a la salud, pues aquí creo que esto era un grupo de trabajadores que estamos investigando daños para armados como medida preventiva. Riesgos, nosotros cuando nos juntamos con el departamento de prevención,
pues nos hablamos de las tareas, hablamos de los riesgos, ellos nos hablan hablamos de riesgos conjuntamente todos, porque es un lenguaje que empleamos todos, nosotros hablamos de los temas médicos, ellos nos hablan de todo, y al final pues se hace un documento en el que participamos todos y evaluamos los riesgos inherentes a las tareas y los puestos de trabajo. Exposiciones a partir del control biológico, pues por ejemplo comparativa, nosotros tuvimos recuerdo un problema con trabajadores eventuales, se les daba la formación, realmente pues parece que lo aprendían muy bien, luego se ponían a trabajar, los eventuales siempre tienen muchas ganas de trabajar y hacen de todo, hay que hacerles una formación al tiempo y ahí los cogimos y les dijimos, mira, lo hacéis muy bien, pero ahí estáis sobre todo las barras que están más altas, pues esto lo tenéis que mejorar algunos, tenéis que a lo mejor ir menos rápido, hacer las cosas muchísimo mejor, más limpieza y aprender un poco más de la formación. Nosotros tenemos unos documentos en que se proponen medidas preventivas a partir de la evaluación de riesgos, indicamos los EPIs que sean necesarios conjuntamente pues en cada puesto de trabajo, es un documento también que elaboramos conjuntamente con los departamentos de prevención y ahí vamos teniendo algunos EPIs adecuados que sean necesarios, adaptación al trabajador. Cuando alguien tiene un problema en los pies, por ejemplo, en este caso teníamos un problema en el pie de un trabajador, pues incluso participamos en el desarrollo y en la búsqueda de zapatos, de cómo tiene que ser el zapato, las características del zapato, para que ese trabajador pueda desarrollar su actividad. Y muchas veces, pues, como estos zapatos, algunos de ellos son muy caros, son zapatos que valen 100 y pico euros, pues tenemos que tenerlo todo muy claro a nivel médico y a nivel ergonómico para colocar esos zapatos que se saltan un poco, que se salen un poco de la norma corriente habitual. Una parte importante es que hay trabajadores que quieren desarrollar, aprender con primeros auxilios en los centros de trabajo. La verdad que es una experiencia para invitar en muchos sitios y que en nuestro caso tenemos un equipo de prestación de primeros auxilios que es muy eficaz y además son colaboradores con nosotros en muchos temas de prevención y se imbrican mucho en el tema de prevención y promoción. Los trabajadores sensibles, generalmente también hacemos formación de inmunoquimioprofilaxis frente a riesgos laborales, en este caso era frente a riesgos biológicos, trabajadores que trabajan con las depuradoras, pues una formación, una información, un reconocimiento específico, vacunas que tienen que llevar y todo esto que estoy hablando al final se documenta y además va todo documentado. Una vez cada 3 meses nosotros nos reunimos con el Comité de Seguridad y Salud Laboral, que interviene la empresa, intervienen los representantes de los trabajadores y todas estas cosas que estoy comentando, muchas veces allí se comentan también, se hablan, se critican, se nos pide datos, se nos pide información, siempre que sea, ya digo que información, esto... Bueno, no hace falta decirlo, que información personal nunca jamás, son todo información pues, de riesgos, de condiciones de trabajo general para tratar de mejorar lo que nos demanda tanto la empresa, la dirección de la empresa, como los representantes de los trabajadores, pues riesgos medioambientales, tenemos que conocer cómo están los niveles de las condiciones ambientales del aire, de productos, de la humedad relativa, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues ya vigilancia, prevención, etcétera. Os he puesto aquí una serie de diapositivas, pues llevar a cabo exámenes. Es un poco repetir un poco todo esto, que la lectura de ellas, pues después de lo que estoy hablando, os puede ayudar a entender lo que es la medicina del trabajo y las características y actividades que tiene. Y aquí tengo un poco la asistencia y la gestión, pues al final un control de la historia clínica laboral, eso como una historia clínica compleja. Aquí he presentado historias antiguas, hay cientos de historias antiguas de toda la actividad laboral de la empresa, de más de 100 años, y ahí están todas documentadas, ahora está todo en informático, pero vamos, ante cualquier momento nos pueden pedir unos datos y ahí estarían. Sigo presentando datos de actividad en medicina del trabajo. Bueno, pues todo esto es una lectura que os puede ayudar, no haría falta mucho más. Asistencia, bueno, pues siempre hay un trabajador que tiene algún accidente, siempre hay algún trabajador que tiene una lesión, pues bueno, es una labor nuestra. Actividad de vigilancia pericial y interactuar, por ejemplo, en la guía de ayuda para la valoración de riesgo laboral durante el embarazo, pues sabéis que hay una documentación que muchas veces nosotros mandamos al salud y a los servicios y a las mutuas para que a estas personas pues tengan, si hace falta darles la baja o no hay que dársela, pues bueno, a través de estas guías que siempre se utilizan mucho.
y la actividad de gestión, que es muy importante. Bueno, en conjunto concluyo, creo que ha sido un poco largo, pero es un poco la exposición de lo que es la medicina del trabajo desde el punto de vista de una persona que está metido en todo ello. Espero que sirva, que todo lo que he puesto ahí pues os pueda servir para documentar, conocer un poco más todo esto, y supongo que una vez que esto se trabaje, pues podréis hacer preguntas y podremos tener algún encuentro. Bueno, pues muchas gracias y espero que nos veamos. Hasta luego.